Hoy, hermanos, estamos celebrando aquí en la iglesia, no celebrando, estamos recordando más bien el asunto de la Navidad. Como una vez dijo la hermana Juárez, ¿dónde nos vamos a meter nosotros donde no nos alcance el espíritu navideño? ¿Dónde nos vamos a meter? Hermanos, como no podemos escondernos de la Navidad, pues hagámosle frente a la Navidad. Hagamos de estos días unos días especiales de recogimiento espiritual. Y voy a invitarles, hermanos, para que consideremos nuestro texto inicial, el texto que nos va a servir de base para la meditación. Isaías, el profeta Isaías en el capítulo 9, del libro del profeta Isaías, y vamos a considerar el versículo número 6. Sobre este versículo, mis amados, va a estar basada nuestra meditación en esta mañana. Isaías 9:6. Y dice de la siguiente manera: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Alabado sea el Señor. Hermano, yo pienso que la Navidad, aunque muchas personas se deprimen en la Navidad, porque están solos, por muchos recuerdos que les amarran, pero gracias a Dios, hermano, los cristianos no deberíamos por lo menos sufrir de momentos de depresión durante la Navidad. La Navidad, hermano, no es para que nos entristezcamos, sino que más bien podamos renovar, oigan bien, hermano, renovar nuestra fe en el Señor. Y lo que quiero mencionarles en esta mañana es que la Navidad es un excelente momento, no solamente para renovar nuestra fe, sino para renovar nuestra plena confianza en este sagrado libro que es la palabra de Dios. Porque nosotros no podemos desligar la Navidad de la Biblia. Sin la Biblia, hermano, la Navidad no tuviese ningún sentido, porque es la Biblia la que da sentido a lo que fue el nacimiento de Cristo. Señores, déjenme decirle, la Biblia, la Santa Biblia que usted tiene ahora en sus manos, es el único libro que merece ser llamado la auténtica y única palabra de Dios. Hermano, Dios no tiene muchas palabras por ahí, tiene una sola palabra resumida en la Santa Biblia. Ese libro que nosotros tenemos, que es la Sagrada Escritura, es el único libro que califica para ser llamado el libro santo y sagrado de Dios. Es el único libro, mis amados, que podemos nosotros con los ojos cerrados decir, es el único libro que es seguro, es confiable, es un libro en el cual se puede confiar plenamente. La Biblia, hermano, hasta este momento no se le ha descubierto ni siquiera un solo error. En estos días yo encontré una página que decía errores de la Biblia, y me puse a ver, hermano, la cantidad de disparates que la gente tiene en la cabeza, que piensa que eso lo dice la Biblia. Y resulta, hermano, que uno se pone a indagar y resulta que la Biblia no dice absolutamente nada de eso. Otras son malas interpretaciones. Y déjenme decirle algo más, hermano, que seguramente les va a ayudar mucho en nuestra fe y nuestra confianza en el Señor a través de su palabra. La Biblia ha soportado hasta este momento las más duras pruebas científicas, arqueológicas, históricas. Hermano, la Biblia ha soportado todo el peso del tiempo, de la practicidad. La Biblia es un libro inagotable. La Biblia, hermano, es un libro completamente seguro. Usted siga todas las indicaciones de la Biblia y usted finalmente llegará al reino eterno. Olvídese lo que digan las religiones, olvídese lo que digan los pastores por ahí. Siga los consejos de la Biblia. Y la Biblia, hermano, es el camino hacia la salvación eterna. La Biblia, hermano, habla con gran precisión de muchos datos históricos y muchos datos científicos que nos dan la impresión, hermanos, de que la Biblia se estaba adelantando en su tiempo en el aspecto científico. Mire, por ejemplo, la Biblia hablaba con muchísimos años antes que se descubriera del peso del aire. La Biblia nos hablaba de la descomposición de la luz en fotones. La Biblia nos hablaba con mucha anticipación de la redondez de la Tierra, de las leyes de la gravitación universal, del ciclo del aire, de la existencia de corrientes marinas, porque ese enorme mar, hermano, si no tuviese esas corrientes, ya se hubiera podrido. Pero Dios puso los elementos necesarios para que hubiese movimiento, corrientes internas que ya se han descubierto. La Biblia también hablaba de leyes de la genética, del ciclo hidrológico del planeta, también del desarrollo del embrión, de la profilaxia de los 40 años, de los 40 días, la vida en otros mundos. La Biblia, señores, nos hablaba de la ley de la entropía, de la función de la prototrombina en la cirugía infantil. Nos hablaba también de la primera ley y la segunda ley de la termodinámica. Y en el campo de la astronomía nos hablaba también de la expansión del universo
y también nos habla del átomo como la base de la materia. Señores, ¿cómo pudieron los profetas saber tanta cosa? Porque la Biblia dice que los profetas hablaron siendo inspirados ¿por quién? No es que eran intelectuales, sino que eran personas humildes, sencillas, sin ninguna letra, pero el Espíritu Santo los tomó y el Espíritu Santo le trajo la revelación que el mundo necesitaba. Señores, ¿por qué les digo todo este asunto? Por lo siguiente, en este momento hay muchos libros que circulan por ahí y que tienen el título de libro sagrado. Pero déjenme decirles que esos llamados libros sagrados en ningún momento pueden competir con la autenticidad de la santa palabra de Dios. Miren, por ejemplo, un libro muy respetado en este momento es el Corán. Pero señores, el Corán no soporta ninguna prueba científica. Por ejemplo, hay un momento cuando el Corán y las Yedid islámicas dicen que ¿por qué razón tenemos la media luna como símbolo del Islam? ¿Se han preguntado ustedes por eso? Es más, en los países islámicos no se usa la cruz roja, sino se usa la media luna. Ahora, ¿por qué la media luna es un símbolo típico del Islam? Porque, señores, porque el Corán y las tradiciones islámicas dicen que Mahoma, con todo el poder espiritual que tenía, con su propia espada, se abalanzó contra la luna y le quitó la mitad a la luna. Hermanos, científicamente, ¿cómo se puede comprobar semejante disparate? ¿No les parece? ¿Puede esto competir con la palabra de Dios? En ningún momento. En otra parte dice el Corán que Alejandro Magno fue observado por un grupo del Islam a ver a dónde se iba, porque iba persiguiendo al sol. Y cuando ellos se asomaron, el mismo Alejandro Magno se asombró al ver que ese enorme sol se estaba hundiendo en un mar de fango, para luego salir al otro día. Señores, yo pregunto, ¿puede la ciencia comprobar ese disparate? Hasta este momento, señores, eso no es nada científico. Otros errores, por ejemplo, del famoso libro sagrado del Islam. Dice que Abraham fue arrojado al fuego por Nimrod. ¿Me están escuchando? Hubo un momento cuando Nimrod se puso disgustado con Abraham y lo lanzó al fuego. Señores, esto no se puede comprobar por lo siguiente. Entre Nimrod y este señor y Abraham, hermano, habían pasado por lo menos 350 años de diferencia. ¿Cómo puede, hermano, una persona que vivió 350 años agarrar a otro y meterlo en el fuego? Por otra parte se dice que el becerro de oro fue construido por los samaritanos. ¿Me están escuchando? El becerro de oro que se construyó en el desierto fue edificado por los samaritanos. Cuando los samaritanos, señores, ni siquiera habían aparecido en la historia. Pasaron muchos años para que aparecieran los samaritanos. Ahora bien, el Corán, hermano, no es el único libro sagrado que se tergiversa, sino que si usted le pone la vista a otro libro sagrado y respetado, como es el libro de Mormón, usted lo que va a encontrar en el libro de Mormón es otra colección de disparates. Por ejemplo, por más de 170 años, los mormones han estado enseñándole al mundo que los indios americanos, desde Alaska hasta la Argentina, absolutamente todos son descendientes de Abraham. El libro de Mormón dice que todos los indios americanos y todos aquellos que no se han mezclado con otros apellidos son realmente judíos, porque son descendientes de Abraham. Eso significa entonces que los mayas, los chipchas, los apaches, los navajos, los pieles rojas, los incas, hermano, todos los indios americanos, según el libro del Mormón, todos son judíos. ¿Me están escuchando? Y usted se pregunta, ¿y de dónde sacaron los mormones semejante cosa? Bueno, simplemente la explicación que nos da es que en el siglo XVIII al señor José Smith, que era el profeta, se le apareció el ángel Maroni y le dijo el ángel Maroni que realmente era así como se los estoy diciendo, que los indios americanos tienen su origen en Abraham. Ahora, imagínense ustedes, en el siglo XVIII era muy fácil sostener este disparate. ¿Y saben por qué? Porque todavía no había aparecido la genética ni la antropología. Pero tan pronto aparece la genética como ciencia comprobatoria y comienza entonces a analizar los restos orgánicos y los restos arqueológicos, señores, la teoría del indio judío se desplomó completamente. Hasta este momento, mis amados, se han hecho muchos experimentos, se han llevado a cabo una enorme cantidad de investigaciones para ver si el libro de Mormón concuerda con lo que dice en cuanto al origen de nuestros indios americanos. Pero la misma ciencia, hermano, ha comprobado todo diferente. Hace poco, creo que hace 2 semanas atrás, salió el último informe científico que quisieron otra vez comprobar si los mormones tenían razón en su libro sagrado.
del origen del indio americano. Y hermano, esto último fue presentado de la siguiente manera. Se tomaron, oigan esto, 7,000 nativos nacidos en América. 7,000 personas autóctonas de América. 7,000. Se seleccionaron 175 grupos étnicos. Se hizo un exhaustivo estudio del ADN mitocondrio. Se tomaron muestras antropológicas de tipo molecular. Se hizo un severo estudio lingüístico en base a 800 idiomas y dialectos. Se tomaron en cuenta centenares de muestras étnicas y culturales. Y después de varios años de estudio, señores, aquí están los resultados. Primer resultado, José Smith fue un falso profeta. Segunda comprobación, el ángel que se le apareció a José Smith, o sea, el ángel Maroni, no puede ser nunca llamado un ángel de Dios, porque los ángeles de Dios no dicen mentiras. Y la tercera comprobación es la siguiente: el estudio genético que se hizo, el estudio cromosomático, lingüístico, étnico, antropológico inclusive, demostró que los aborígenes americanos, desde Alaska hasta Argentina, no tienen absolutamente nada que ver con las culturas semitas. Es decir, que no hay entre nuestros indios ningún vínculo entre judíos y mucho menos con los árabes. Lo que sí demostró este estudio es que el 95% de nuestros indios americanos, de nosotros que venimos de Sudamérica o Centroamérica o Norteamérica, señores, lo que sí se sabe es que el 95% tiene más afinidad con el noreste de Mongolia. Nuestros orígenes más bien son asiáticos. Y el 5% restante está distribuido entre africanos y europeos. Mis amados, esto nada tiene que ver justamente con lo que es la ciencia y los libros sagrados. El único libro que ha soportado, hermano, que realmente podemos confiar es en la santa palabra de Dios, la Biblia. Porque todos los llamados libros sagrados, señores, no son sino una colección de inventos. Yo sé perfectamente que usted ahora se está preguntando, ¿y qué tiene esto que ver con Navidad? Oiga, no se me adelante, pero tampoco se me atrase. Lo que estoy diciendo, hermano, tiene mucho que ver con la Navidad, porque lo que hoy estamos celebrando, lo que hoy estamos recordando en la iglesia, el nacimiento de Cristo, es también otra comprobación más, otra prueba más de que la Biblia es un libro en el cual se puede confiar. En la Biblia, mis amados, hay 7,000 y pico de promesas. Hay más de 7,000 promesas en la Biblia. Y ninguna de esas promesas hasta este momento ha fallado. Y una de las más grandes promesas que se encuentra en la Biblia, enmarcada en esas 7,000 promesas, está en que algún día vendría el Mesías a este mundo. Así, hermano, que lo que estamos recordando en la Navidad es que la Biblia es un libro de promesas y que también en esas promesas se puede confiar. La Navidad es otra prueba de que sí realmente el Señor cumple lo que ha dicho. Mis amados, el nacimiento de Jesús en la aldea de Belén es nada más y nada menos que el fiel cumplimiento de la promesa de Dios a uno de sus siervos en la antigüedad, como fue Abraham. El nacimiento de Cristo no se puede desligar, no se puede desvincular ni de la Biblia y tampoco de ese señor o ese personaje llamado Abraham. Y si usted se pregunta, ¿pero quién era Abraham cuando Dios se le apareció? Señores, Abraham simplemente era un hombre solitario, un hombre desconocido, un hombre sin ninguna importancia, que vivía ya perdido en Ur de los Caldeos y que nació aproximadamente 1960 años antes de Cristo. Oigan bien, pero ese Abraham desconocido, ese hombre sin ninguna importancia, se convirtió en un hombre célebre, se convirtió en un hombre conocido por todas las naciones y por todas las épocas. Llegó a ser un hombre fuerte, poderoso, famoso. Señores, no por lo que hizo, no por lo que escribió, no por lo que inventó, sino porque simplemente creyó en el Señor. Eso, hermano, fue más que suficiente para que este hombre saliera del anonimato y ahora es el hombre más popular en asuntos de religión, que se lo arrebatan, hermano, a los cristianos, a los judíos y a los islámicos. Abraham es el hombre célebre, el hombre central en las más grandes religiones del mundo. Pero entonces, repito, hermano, ese hombre no tenía ninguna importancia, pero llegó a ser célebre porque creyó, confió y obedeció totalmente la palabra del Señor. De ese Dios, hermano, que creó todas las cosas, de ese Dios del cual habla la santa palabra de Dios, que es la Biblia. Señores, Abraham fue fiel a Dios en medio de una ciudad perversa como fue Ur de los Caldeos. Por cierto que por muchos años, yo creo que hasta comenzando el siglo XIX, había una gran desconfianza con el relato bíblico de Abraham, porque no se había podido conseguir
en dónde estaba esa fulana ciudad de Ur de los Caldeos. Y la alta crítica decía, esto tiene que haber sido un invento muy bien prefabricado. Señores, pero no fue sino hasta 1920, oigan bien, 1920, cuando un arqueólogo inglés llamado Leonardo Woolley descubrió en Irak una cantidad de restos y llegó a la conclusión de que había una ciudad, y cuando buscó el nombre de la ciudad, señores, ahí estaba Ur de los Caldeos, exactamente en el lugar donde supuestamente decía la Biblia. Pero este arqueólogo descubrió, hermano, que era una ciudad que tenía varias características. La ciudad donde vivió Abraham, la ciudad donde estaba Abraham y oyó la voz de Dios, según este arqueólogo, era una ciudad completamente, casi el 100% entregada al espiritismo. En Ur de los Caldeos se adoraba públicamente a los demonios y se hablaba también de mucha idolatría, especialmente se adoraba al dios Sin, o sea, el dios Luna. Y además de eso, además de ser una ciudad con todo ese contexto espiritista, pero también en una ciudad con un índice científico muy alto, porque ahí es donde se descubrió por primera vez lo que es una raíz cuadrada. En Ur de los Caldeos apreció lo que es la raíz cúbica, y el conocimiento de ingeniería y arquitectura era totalmente avanzado. Señores, imagínense ustedes, y en esa ciudad avanzada, de tantos conocimientos, pero de tantos peligros, ese hombre desconocido llamado Abraham oyó la voz de Dios. Y dice el Señor que le dijo a Abraham, sal de este lugar a una tierra que yo te voy a mostrar. Imagínense ustedes, ese hombre está saliendo de la más grande metrópoli de su época, donde se había concentrado el conocimiento científico. Hermano, era una verdadera ciudad donde valía la pena vivir, según el contexto. Es como si en estos días ustedes escucharan la voz de Dios y dice, bueno, Fernando, o Martín, o José, o César, lo que sea, sal de Toronto y vuélvete allá al Ecuador de donde saliste, a una aldea que se llama tal vez, yo no sé cómo, allá en la sierra, ¿no? O sal de Toronto y vete a Panamá, a una aldea allá cerca de donde ustedes saben, de Chiriquiri, ¿no? Ok, hermano, imagínense ustedes lo que sería ese impacto. O sal de Venezuela y vete allá a Los Teques, ¿de acuerdo? Pero hermanos, Abraham sintió ese impacto cultural, salir de Ur de los Caldeos, ¿a dónde? Y hermanos, ¿saben ustedes dónde fue a parar? A una tierra desconocida. Y en esa tierra desconocida, dijo el Señor, ahí es donde tú vas a ser una gran nación. Hermano, qué bendición tan grande, ¿verdad? Entonces, oigan bien, cuando Abraham tenía 75 años aproximadamente, que no tenía muchas posibilidades de procrear, se le aparece el Señor y le dice, Abraham, yo quiero hacer un pacto contigo. Y hermano, cuando hay un pacto, generalmente el que va a poner las buenas cosas es el que tiene la primera palabra. Abraham simplemente dijo, Señor, habla que tu siervo escucha. Entonces el Señor le dice, Abraham, mantente fiel a mí. Oye, ¿cuántos años tenía Abraham cuando eso? 75 años aproximadamente. Abraham, sé fiel a mí 100% como lo has hecho hasta ahora. Guarda todos mis mandamientos. Y esos mandamientos, enséñaselos a tus hijos y a todo el que consigas por ahí. Enséñale a los demás el camino de la salvación. Entonces, oigan bien, y si lo haces, dice el pacto, haré de ti una nación grande y poderosa. Si lo haces, haré de ti una nación grande y fuerte. Eso está en Génesis 12:2. Y entonces, hermanos, Dios fue muy específico en su pacto. Y le dijo claramente, todo comenzará con un solo hijo como heredero. Oiga, no tiene hijo todavía, tiene 75 años. ¿De dónde va a salir una gran nación de él? Pero hermano, a los 75 años Dios le da la promesa. Vas a tener un hijo. Ahí es cuando Sara se ríe. Yo tener un hijo a esta edad. Se rió. Y hermano, Dios la reprendió por esa risa burlona. Porque se estaba burlando de Dios a fin de cuentas. Señores, Dios le dio la esperanza, le dio la promesa de un heredero. Y dijo, de ese heredero van a nacer muchas familias más. Y hermano, y pasaban los años. ¿Y saben ustedes a cuántos años aproximadamente fue que vino apareciendo la promesa? A los 99 años. ¿Y por qué a los 99 años? Hermano, porque para Dios no es nada imposible. Si alguna de las viejecitas que tenemos aquí, hermano, Dios le quiere dar un bebé, quiere salir embarazada a los 85, a los 90 años, hermano, Dios lo va a hacer. Pero no se rían mucho, hermano. Mejor es que no lo intenten. Hermano, lo que quiero decir con esto es que en Dios se puede confiar, en la palabra de Dios se puede confiar. Que usted tiene una enfermedad incurable, que la han visto todos los médicos, Dios la puede sanar. Que su situación de migración no tiene solución, que ya la corte dijo que no, pero Dios puede hacer todo lo contrario. ¿No les parece, hermano? ¿Estamos hablando cosas imposibles?
No, hermano, ese es el Dios en el cual nosotros creemos, porque lo ha demostrado. Esto no es cuestión de fe. Dios no requiere, hermano, que tengamos la fe del carbonero. Dios lo que quiere es que tengamos evidencia, y las evidencias las tenemos en la palabra de Dios. Entonces, señores, todo iba a comenzar con un solo hijo, a los 99 años. Y el desarrollo demográfico de ese muchacho se iba a ver más que todo cuando estuviesen en Egipto. Estaban en Canaán, pero los descendientes volverían a Egipto. Oigan bien, y la promesa decía que estando en Egipto, ahí comenzaría la explosión demográfica. Por cierto, hermano, que cuando Jacob, que llegó a ser el nieto de Abraham, llegó a Egipto, ¿saben ustedes con cuántas personas se ubicaron los judíos, los primeros, la estirpe de Abraham en Egipto? ¿Cuántas personas llegaron a Egipto? Oye, señores, nada más que 70 personas. Sin embargo, ¿qué dijo el Señor? De esas 70 personas van a ser una gran nación. Llegarían a ser una poderosa nación dentro de otra nación. Según el pacto de Dios, ellos se iban a desarrollar, ¿pero en dónde? En Egipto. ¿Me están escuchando? Iba a ser en Egipto. Pero en 400 años, durante 400 años, estando en Egipto, se iban a reproducir de tal manera que ya Egipto era insuficiente para detenerlo. A los 400 años, dijo el Señor, yo los voy a sacar de ustedes y ya no van a ser más esclavos, sino van a vivir en la tierra que yo le he prometido a mi siervo Abraham. Mis amados, es que el tiempo de Dios no es el mismo tiempo de nosotros. Porque cuando Dios va a hacer una cosa y se la hemos pedido, yo esto lo escucho de muchos hermanos, pero pastor, si yo se los estoy pidiendo al Señor desde que tenía 14 años, ¿por qué el Señor se demora tanto? Pero hermano, ese es el tiempo del Señor. Abraham decía, bueno Señor, ¿y cuándo va a ser que de mí va a ser una gran nación? Bueno, dentro de 400 años. Pero ese es el tiempo de Dios. Y cuando se dijo que la iglesia iba a ser perseguida, ¿y por cuánto tiempo va a ser perseguida la abominación espantosa? Dijo el Señor, 2300 días o años. Y cuando la iglesia iba a ser también sacudida por el Imperio Romano, San Juan preguntó, Señor, ¿y hasta cuándo va a ser esto? Bueno, 1260 días. Señores, el tiempo de Dios es diferente al tiempo nuestro. Pero cuando llega el momento, entonces cuando Dios actúa, venga lo que venga y pase lo que pase. Por eso, hermano, es bueno confiar en el Señor. Si alguno de ustedes ha estado esperando al Señor pacientemente, sigue esperando, señores, sigamos esperando. Si usted estaba esperando por una novia por 14 años y la novia no aparece, hermano, va a aparecer. Y no se lo olvide, Abraham tenía 99 años y ya comenzó a tener hijos. ¿Ok? Entonces, hermano, volviendo a lo siguiente, Dios prometió a Abraham que su descendencia tendría un lugar físico donde iba a morar. No iba a ser en Egipto, sino el Señor le dijo, vas a salir de este lugar después de 400 años y yo voy a multiplicar tu simiente. Hermano, ¿no fue eso lo que pasó a los 400 años? Se cumplió, hermano, el plazo y entonces Dios manda a Moisés para que saque a su pueblo, porque ya las condiciones se habían dado. Ahora, el Señor fue muy específico al decir, ese pueblo va a habitar ¿en qué lugar? En Canaán. Y Abraham tuvo el privilegio de ver Canaán con sus propios ojos. Vio los límites de Canaán, vio el río grande, vio el Éufrates, hermano, vio todos los límites de la Canaán terrenal. Porque el Señor le había dicho, en esta ciudad, en este lugar vivirán los hijos de Israel. Ahora, mis amados, Dios pudo ver, o Abraham pudo ver esto, y cuando lo vio, ¿qué dijo? Esta es una tierra buena, es una tierra próspera, ancha, fértil, es una tierra donde fluye leche y miel. Pero oigan bien, hermano, en el pacto Dios le prometió a Abraham engrandecer su nombre. Pónganme atención en este punto ahora. Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Génesis 12:2. ¿Qué significa este asunto de bendeciré y engrandeceré tu nombre? Si lo que le estaba diciendo es, Abraham, en este momento tú eres una persona desconocida. Tú no has escrito ningún libro ni has inventado nada para que te recuerden. Pero oigan bien, pero el Señor le dice, tú vas a ser famoso, tú vas a ser poderoso, tú vas a tener un nombre, engrandeceré tu nombre. Y hermano, yo les pregunto, ¿quién no quiere ser famoso en este mundo? ¿Quién no quiere ser famoso? Todos queremos ser famosos. Si usted dice que no, hermano, pues está mintiendo. Pero todos queremos que se nos recuerden. Que pasen 200 años y todavía diga, aquí se sentó Julio Serrano, allá se sentó Nelson Guerra, allá se sentó David Upersat. ¿Entiendes? Por hermano, queremos que se nos recuerde. Eso es algo natural en los seres humanos. El reconocimiento. Si no, hermano, no tuviésemos tantos pleitos aquí en la iglesia, especialmente después de una junta de nombramiento.
¿Y por qué no me tomaron en cuenta? ¿Por qué mi nombre no salió? Hermano, eso es así. Pero la Biblia dice, hermano, lo contrario, que Dios era el que se iba a encargar de hacer famoso a Abraham. La Biblia dice que los constructores de la Torre de Babel también tenían la esperanza y el buen deseo de hacerse un buen nombre. Por eso dice en Génesis 11:4, hagámonos un nombre. La gente que estaba construyendo la Torre de Babel querían ser gente de renombre, porque eran los mejores arquitectos que habían venido, los mejores cerrajeros, los mejores arquitectos, hermano, lo mejor de la industria metalúrgica, lo mejor de la arquitectura estaba concentrado en ese lugar, porque ellos querían ser gente de renombre. Pero ¿fueron gente de renombre? La Biblia dice, hermano, que fracasaron y es más, terminó en una matanza, se mataban unos con otros, porque todo el tiempo que habían invertido ya no valía la pena, porque no se entendían, porque Dios había confundido su lengua. Entonces, hermano, quisieron ser gente de renombre, pero sin Dios, y esto es imposible. Si hay un joven aquí en la iglesia que quiere ser de renombre, que quiere ser famoso, venga al Señor inmediatamente, entréguese al Señor. El caso de Abraham, hermano, es un caso típico que tenemos que recordar. Abraham no estaba buscando la fama ni la fortuna, no estaba buscando las fotos, no estaba buscando los reportajes, sino que simplemente lo que Abraham le comprometía, o sea, lo que Abraham lo inquietaba más bien era ser agradable ante los ojos del Señor. Y como lo que él estaba buscando es agradar al Señor, se preocupó por ser obediente 100% a las exigencias de Dios. Abraham, hermano, llegó a ser un hombre famoso hasta el día de hoy simplemente porque Dios lo hizo grande. Dios es el que nos ennoblece, Dios es el que engrandece. Pero oigan bien, hermanos, de las promesas hechas a Abraham en ese pacto histórico, la parte más importante es lo que dice Génesis 12:3. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mis amados, en ese pacto Dios prometió grandes bendiciones a los descendientes de Abraham. Lo mismo que disfrutó Abraham, señores, es lo mismo que Dios nos está ofreciendo en el día de hoy. ¿Qué le ofreció el Señor a Abraham? Le ofreció bienestar, grandeza, fama, renombres y salvación eterna a través de su simiente. No dice de muchas simientes, sino de una simiente que vendría de su propio estirpe. Mis amados, aparentemente la salvación y la prosperidad era solamente para los judíos, los que descendían directamente de la sangre de Abraham. Pero hace 2000 años aproximadamente apareció en Belén el niño Jesús, alabado sea su nombre. Y en ese pesebre, hermanos, apareció el Hijo de Dios para vincular ahora todas las familias de la tierra con la sangre de Abraham y sobre todo, hermanos, con nuestro Padre Celestial. Por eso es que dice ahora, hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Quién había nacido, hermano, en la aldea de Belén? Un Salvador que es Cristo el Señor. Y en Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de quién sois, linaje de Abraham. Y si ahora todos ustedes que han creído en Cristo son linaje de Abraham, entonces somos ¿qué cosa? Herederos según la promesa hecha al patriarca Abraham. En estos momentos, hermano, la gente vuelve otra vez a los mormones, ¿no? Que somos judíos porque los primeros judíos llegaron aquí saliendo de Abraham. Hermano, eso no es así. Ahora sí somos judíos. Todo americano, todo indio que hemos venido allá de Sudamérica o de donde sea, hermano, ahora sí somos realmente los verdaderos y únicos judíos que el Señor va a llevar al reino de los cielos. Porque lo dice el Señor, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así, hermanos, que si esto es cierto, ya no hay más dominicanos, ya no hay ecuatorianos ni puertorriqueños, nada, ahora todos somos judíos porque hemos creído en Jesucristo. Y si somos judíos y si somos hermanos herederos, entonces vamos a disfrutar eternamente lo que se le prometió a este siervo de Dios. Ahora, el mismo Dios que se acercó a Abraham, hermano, es el mismo Dios que en esta mañana se acerca a nosotros a hacer un pacto también con nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios le pidió a Abraham que tenía que hacer? Creer y obedecer. Señores, Dios está dispuesto a darnos a nosotros la vida eterna, la salvación. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Simplemente creer y obedecer. Comenzar, hermano, a obedecer y a ceñir nuestra vida, nuestra conducta a lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. Vuelvo otra vez a Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado,
y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Alabado sea su nombre. Señor, el Mesías que se esperaba, el descendiente de Abraham que se esperaba, no apareció al azar, sino que vino en el lugar preciso por las profecías. Pero dice la Escritura que su nombre iba a ser admirable. No es que se iba a llamar admirable, sino que iba a ser admirable. Aquí está el asunto, ¿no? Pero admirable ¿en qué sentido? Porque es que toda la vida, hermano, toda la vida de Cristo es una vida de admiración. Lo primero que uno admira de Cristo es que siendo Dios se hizo carne. Y al estar entre nosotros, hermano, tomó nuestras costumbres. Por eso es que se encarga lo que leímos en la lectura bíblica. El Señor, dice ahí la palabra de Dios, que Jesucristo, estando pequeñito, ¿qué le pusieron? Lo acostaron en un pesebre. ¿Y cómo lo vistieron? Con pañales, hermano. El Hijo de Dios, el que era el Rey de Reyes, vino a este mundo y también se ciñó a nuestro estilo de vida, a nuestros pañales. Él, hermano, también fue vestido con pañales. Se acostó en un pesebre. Siendo Rey de Reyes y el Creador de todas las cosas, nació en un pesebre. Hermano, es admirable su humanidad. Admirable fue también su mansedumbre. Admirable fue en Jesús su amor por nosotros, su santidad. Fue admirable también su lealtad y su amistad con el pecador. Admirable también fueron sus enseñanzas, sus milagros. Su resurrección fue un hecho admirable. Pero también decía en el libro de Isaías que ese Mesías que venía de Abraham iba a ser consejero. Esto significa, hermano, que Jesucristo iba a tener y sigue teniendo para nosotros el consejo más oportuno en el momento que más lo esperamos. ¿Usted necesita un consejo en esta mañana? Hermano, ese consejo lo tiene el Señor a través de Jesucristo. Jesucristo, hermano, estando en la tierra, sabía qué consejo tenían cada persona que se le acercaba. Por ejemplo, al joven rico, ¿qué le aconsejó el Señor? Vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Hermano, ¿por qué a ese hombre no le dijo el Señor, vete y no peques más? Porque ese no era el mensaje que necesitaba. El consejo que ese hombre rico necesitaba era despojarse de la avaricia que tenía de las cosas materiales. Por eso, hermano, su consejo fue oportuno. En cambio, la mujer pecadora no tenía mucho dinero. No le podía decir, vende todo lo que tiene. Es como si una persona dice, pastor, tengo 3 días que no como. Hermano, sería una desgracia que yo le diga a ese hermano, comience a ayunar. Oiga, pero si tengo 3 días que no como, ¿qué voy a ayunar? Hermano, son consejos que no vienen al caso, ¿verdad? El Señor Jesucristo sabía lo que había en cada corazón y sabía exactamente qué es lo que necesitaba. La mujer pecadora simplemente lo que necesitaba era desvincularse totalmente de la vida licenciosa. Por eso le dice, vete y no peques más. A los escribas y fariseos que engañosamente querían entrampar a Cristo, simplemente el consejo es, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero hermano, en el libro de Isaías también decía que Cristo, el Mesías que se esperaba de los lomos de Abraham, iba a ser Dios fuerte y Padre eterno. Ese indefenso niño del establo de Belén, señores, no era otra cosa sino el mismo Dios morando con nosotros. Gloria al Señor. Cristo, hermano, era el mismo Dios viviendo entre nosotros. Jesús, señores, formó o tomó, mejor dicho, nuestra humanidad. Él fue tan humano como somos todos nosotros, sin perder de vista y sin desligarse de su divinidad. Oigan lo que dice la palabra de Dios. Creo que es en Hebreo 1:3 que dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué hizo, hermano, Jesucristo por nosotros? Siendo el resplandor de qué cosa. Ahora, no es que estoy diciendo, hermano, que Jesucristo era semejante a Dios, sino que Cristo es el mismo Dios. En esencia, porque aquí lo dice el apóstol Pablo, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, o sea, era de la misma naturaleza. También decía en el libro de Isaías, y se llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Entonces, hermano, cuando Cristo estaba con nosotros, ¿era el mismo Dios? No. Por supuesto, Dios con nosotros. En San Juan 14, 8 al 10 hay un diálogo entre Felipe y Jesús. Y entonces el apóstol Felipe le dice, Señor, por lo menos muéstranos al Padre y vamos a creer en tu nombre.
Que te muestre al Padre, Felipe. Tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía me preguntas, muéstranos al Padre. Es que el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Ha visto al Padre que me envió, por eso voy a Él. Hermano, Cristo era el mismo Padre, era el mismo Dios que se había hecho carne entre nosotros. Señores, ¿a qué conclusión podríamos llegar entonces? Dios hizo un pacto con Abraham y en ese pacto Dios se comprometió a bendecirlo, protegerlo, prosperarlo y salvarlo eternamente. Lo único que Abraham tenía que hacer, repito, es creer y obedecer. Abraham creyó y todas las cosas, hermanos, se cumplieron. ¿Por qué razón tenemos en este mundo un pueblo judío? ¿Por qué existe el Estado de Israel? Señores, porque ese es el cumplimiento de las promesas de Dios. Si Israel existe como nación, si existe un pueblo poderoso llamado el pueblo judío, significa, hermanos, que la Biblia tiene la razón. Y que Abraham no fue ningún símbolo histórico, sino fue una persona real en el cual Dios hizo un pacto. Pero, hermano, ese Abraham fue bendecido, fue prosperado, tuvo renombre, sus descendientes forman una gran nación. Y, hermano, ese Abraham algún día va a ser resucitado para que se cumpla la última parte de la promesa de tener la vida eterna. Hoy mismo, mis amados, Dios quiere hacer ese mismo pacto con todos nosotros. Porque, hermano, las mismas exigencias del antiguo pacto siguen siendo las mismas de hoy. Simplemente que las ceremonias cambiaron, pero las condiciones de Dios siguen vigentes para todos nosotros. Dice Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y quién más. Tú y toda tu casa. Oiga, pero no se le asemeja esto a lo que Dios le dijo a Abraham. Abraham, vente, sal de tu tierra y yo haré de ti y de tu familia una gran nación. Dios nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. La Biblia también dice, el que tiene el Hijo ya tiene ¿qué cosa? Ya tiene la vida eterna. En Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hermano, Dios quiera que en esta Navidad no le demos tanta importancia al asunto de la depresión. Olvidémonos del pasado, no nos vinculemos tanto con el pasado, sino más bien con el presente. Y sobre todo con ese futuro glorioso que nos espera, Cristo Jesús. Jesús, hermano, está próximo a venir. Dice el Señor, si ustedes oyen la voz de Dios, no endurezcan el corazón. Vengan al Señor. No pongan obstáculos, hermano, sino vengan libremente a los pies de Cristo. Ustedes no van a perder absolutamente nada con bautizarse. Al contrario, van a ganar la vida eterna.